Esta es la unidad 4 en esta segunda parte del desarrollo de esta unidad que trata de flexión en la flexión simple. Vamos a trabajar la parte 2 que tiene que ver con los métodos para resolver la ecuación de la línea elástica. En este sentido, el método que aquí vamos a ver es el método de los teoremas de Moore. Recordemos que lo que estamos tratando de resolver es la ecuación de la línea elástica que tiene esta forma, es una ecuación diferencial. Entonces, las técnicas que vimos anteriormente, se trataba de la doble integración. Acá estamos mirando la técnica de los teoremas de Moore. Todas las técnicas en realidad lo que buscan es resolver de manera lo más simple posible esta ecuación diferencial que está aquí. La técnica de los teoremas de Moore para resolver los problemas de deflexión consisten básicamente en aplicar correctamente dos teoremas, el teorema 1 y el teorema 2. Antes de leer el enunciado del teorema 1, vamos a analizar directamente el principio de funcionamiento del primer teorema de Moore. Esto es, si tenemos nosotros una pieza cargada con un diagrama de cargas como está indicado acá en la figura y obtenemos de este sistema de cargas el diagrama de momentos dividido EI. Entonces la técnica lo que propone es estimando la posición de la línea elástica, que suponemos que sea esta, suponiendo que la línea elástica adopta esta posición que acabo de mostrar, se hace el siguiente análisis. Recordemos que esta es la ecuación que vamos a tratar de resolver. Y en el caso del teorema 1, lo que vamos a hacer es interpretar gráficamente qué significa esta expresión que está aquí, para lo cual la desdoblamos en esta expresión donde aislamos la desviación angular o la variación angular y la ponemos en función del momento sobre EI, diferencial X. Entonces, yendo un poco a la interpretación, este valor que está aquí vendría a ser este valor indicado y el diferencial X vendría a ser el ancho. Entonces, este producto que está aquí no es otra cosa que el área de esta pequeña área que está indicada del diagrama de momentos flectores. En otras palabras, al ejecutar integral miembro a miembro, que es lo que se muestra en esta expresión, lo que resulta de esta aplicación es, además de calcular simplemente el área bajo la curva m sobre EI entre dos puntos A y B, que es lo que representa la solución de esta integral, esta solución da directamente el ángulo entre las dos tangentes trazadas por los puntos A y B. En esto consiste el primer teorema, que dice básicamente, vamos a limpiar, la evaluación numérica del diagrama de m sobre EI, o sea, calcular esta área entre dos puntos, comprendida entre las ordenadas de dos puntos de la elástica, estamos hablando de A y B, da la desviación angular entre dichas tangentes. O sea, es posible calcular de una manera muy simple el ángulo entre estas dos tangentes haciendo simplemente el cálculo de esta área. Y en eso consiste el teorema 1. El teorema 2
teorema 2 también tiene una interpretación gráfica. Para entenderlo, vamos a seguir el mismo proceso que hicimos con el teorema 1, o sea, partimos del diagrama de cargas, se construye en base al diagrama de cargas el diagrama M sobre EI, se reescribe de nuevo la expresión, pero con una pequeña transformación. Hacemos una transformación llamando a delta t al producto entre estas, si nosotros en realidad calculamos esta área entre estos dos puntos de un elemento que está a una distancia diferencial x y también a x del punto B, estamos hablando que ponemos referencia en el punto B, nos vamos a una distancia x del punto B, encontramos esta área que está acá indicada, calculamos esa área y esa área que representa este ángulo que es diferencial θ, al multiplicar por x nos está dando este delta t que está acá indicado. Entonces vamos a limpiar. En otras palabras, esta ecuación que está aquí, en otras palabras, es esta distancia es igual a este ángulo por la distancia entre el área que estamos analizando y el punto B. Esta información, de nuevo, limpiamos y si la convertimos en una integral entre A y B, lo que vamos a evaluar es la suma de todos los diferenciales t entre el punto B y la tangente trazada en el punto A. O sea, al evaluar esta integral, el resultado de evaluar esta integral no es otro que la desviación tangencial entre la tangente trazada por el punto A y un punto de la elástica en B. O sea, esta distancia T sub AB representa la solución numérica o la solución de esta integral marcada aquí. Vamos a limpiar. En otras palabras, el teorema número 2 dice la desviación tangencial de un punto B. La desviación tangencial de un punto B, estamos hablando de esta distancia, de la elástica del punto B pertenece a la elástica respecto a la tangente trazada en otro punto, también de la elástica. Estamos hablando de T sub AB. Es igual al momento estático del diagrama de momentos dividido EI respecto del punto B. En otras palabras, si yo quiero conocer esta distancia, entonces respecto del punto B se toma momento estático del diagrama de M sobre EI y ese momento estático sobre EI representa la distancia correspondiente. Así de simple. Como pueden ver, son técnicas que resuelven la ecuación diferencial de la línea elástica con una interpretación gráfica, y aun cuando nosotros no tenemos una solución, como el caso de la solución del método de integración que nos generaba información de todos los puntos de la elástica, en este caso tenemos información entre dos puntos y, como vamos a ver en los ejercicios, es suficiente para poder resolver prácticamente todos los casos que nos pida los problemas estándares que tenemos aquí. Repasando un poco todo lo que vimos, aquí se puede ver de nuevo
algunos casos. Eh, esto es información complementaria. En realidad vamos a pasar a revisar ya directamente un problema resolviendo por las técnicas de Moore. Este es el mismo ejercicio que también lo resolvimos utilizando el método de la doble integración. Ahora lo vamos a resolver con el método de Moore. Entonces, repasando el problema, consistía en una viga simplemente apoyada en apoyos, como están indicados aquí, sometida a la acción de una carga P en el centro de la luz. Y el objetivo es calcular cuál es la deformación máxima. En primer lugar, si nosotros pensamos aplicar los teoremas de Moore, lo primero que tenemos que ver es qué nos conviene hacer en este caso. Obviamente tenemos que empezar diagramando el diagrama de fuerzas cortantes, también el diagrama de momentos flectores, que es bastante directo. Esto ya lo vimos en el problema anterior, pero es un problema simple. P dividido 2 es el cortante y el diagrama de cortantes está indicado aquí. Y el diagrama de momento flector vendría a ser directamente de forma triangular, siendo este valor P sobre 2 por L sobre 2, que eso resulta P por L sobre 4. Este diagrama de momentos flectores dividimos por EI, y acá tenemos el diagrama de momentos flectores dividido EI, y vamos a trabajar con este diagrama que está aquí. Entonces, asumiendo que la elástica tiene, por ejemplo, esta forma que está aquí, nosotros podemos, por ejemplo, aplicar el teorema de Moore tratando de identificar esta desviación tangencial, haciendo el momento estático del diagrama momento flector respecto de A entre A y B. Y eso nos va a dar como resultado esta desviación T sub AB, que no es otra cosa que el área de este triángulo multiplicado por su centro de gravedad, o la distancia de su centro de gravedad hasta el punto A. Entonces, aquí se puede ver el gráfico. Este sería el pedazo de diagrama de momentos flectores dividido EI. Y vamos a limpiar. Entonces, lo que se asume aquí es decir simplemente, si yo calculara esta distancia que está aquí, haciendo el momento estático de todo este diagrama respecto de este punto A, voy a obtener T sub AB. ¿Sí? Pero lo otro que puedo hacer también es aplicar este mismo teorema entre el punto de máxima y el punto A, en cuyo caso estaría trazando, a este punto le voy a llamar C, perdón, está indicado aquí como B, el punto C es este, trazo una tangente por el punto B, esto es C, trazo una tangente por el punto C y aplico el teorema de Moore entre el punto A y la tangente trazada en el punto B. Fíjense que el resultado es de que si este punto B coincide con el centro, con este lugar, estamos
por la simetría, suponiendo que la elástica va a tener su punto máximo en el punto de aplicación de la carga P. Esto, si es que no hubiera esta simetría, si P hubiera estado aplicado en otro lugar, esto no sería así. Pero en este caso es claro que, y después podemos hasta demostrarlo, que si trazamos por este punto que es el centro de la luz, la tangente, estaríamos calculando la desviación máxima. Entonces, escribiendo la ecuación que corresponde, o sea, el área de m sobre EI, sería esta área, momento estático respecto del punto A. Entonces, delta máximo sería esta distancia por esta distancia dividido 2, es el área, por 2/3 de L sobre 2, que es la distancia al centro de gravedad del triángulo hasta la línea donde está el punto A. Vamos a limpiar y repetir. Lo que estamos haciendo es repasar esta ecuación, que no es otra cosa que el área de este triángulo, multiplicada por la distancia del centro de gravedad, que es esta la distancia, y esto que está aquí es el área del triángulo, ¿sí? Bueno, entonces directamente, como pueden ver, esta técnica nos permite en un paso obtener directamente la desviación máxima. Si nosotros tuviéramos un caso donde la carga P estuviera excéntrica, nosotros podemos aplicar este mismo teorema. Podemos aplicar combinando posiciones. Vamos a ir viendo en otros ejercicios, podemos ir combinando posiciones. Igualmente nos va a permitir encontrar la posición de delta máxima o del delta en cualquier posición. Vamos a suponer que ustedes tienen el desafío de obtener la desviación en este punto. ¿Qué es lo que haríamos? Podemos calcular esta distancia que está aquí, por un lado. Por otro lado, podemos calcular este ángulo. Con este ángulo calculamos esta distancia, y con el segundo teorema calculamos esta distancia, y por diferencias podemos obtener la coordenada delta ahí en el nivel que estamos buscando. Voy a limpiar y vamos a repetir. Esto, como está grabado, pueden repetir varias veces si voy muy rápido, pero reiterando, si la pregunta fuera calcular la desviación en esta posición a una distancia, por ejemplo, cualquiera A, entonces lo que se hace es, se aplica, ahora le vamos a llamar D de dedo, a este punto. Se aplica el primer teorema de Moore. Entre este punto y este punto se obtiene esta distancia que está aquí, ¿sí? Se obtiene esta distancia, que vendría a ser T sub D C. Un momento, vamos a limpiar. T sub D C. Y después hacemos lo mismo, pero aplicando el mismo teorema entre este punto y este punto C, o sea, entre A y C. Al calcular esto, estaríamos obteniendo T sub AC.
Con el valor de T sub AC obtenido, dividimos T sub AC dividido L, y esto viene a ser igual a, en realidad, a tita y parecido o aproximado a la tangente de tita, porque los ángulos son muy pequeños. Entonces, con esto obtenemos este ángulo tita. Una vez que obtenemos el ángulo tita, se multiplica esta distancia por este ángulo, o mejor dicho, por la proporción de triángulo. Teniendo esta distancia y este ángulo, obtenemos este valor que está aquí. Y por diferencias entre T sub DC y este valor recientemente obtenido, calculamos la desviación en el punto D, que es lo que queríamos obtener. En otras palabras, este teorema de Moore, aunque da solamente directamente una información sobre un punto, ese punto también lo podemos volver genérico. Acá hay otro ejemplo de otra configuración de un sistema de una viga que está simplemente apoyada, pero tiene un voladizo. O sea, tenemos un tramo de la viga en la cual está aplicada una carga P. Y aquí la idea es que si nos piden, por ejemplo, calcular este valor, pues simplemente hacemos el mismo proceso del problema anterior. Calculamos primero T sub AC como haciendo el momento estático del área del diagrama de momentos sobre EI. O sea, este es el diagrama de momentos flectores dividido EI. Y calculamos el momento estático de toda esta área respecto del punto D, del punto C. Y esto nos permite calcular T sub AC. Entonces, obtenido T sub AC, hacemos lo mismo, pero entre el punto D y el punto A se obtiene ahora el valor T sub AB. Se calcula este ángulo. Con este ángulo se calcula ahora esta distancia que está aquí, y por diferencia se obtiene el valor de delta. Fíjense que generalmente va a ser el mismo proceso, el mismo procedimiento, dependiendo de las configuraciones que tengamos. Vamos a seguir viendo problemas, pero la idea es que vayan viendo la flexibilidad que tiene el método de Moore para, aún calculando solo para un punto, con un punto entre dos puntos, valores de tangente y de desviaciones angulares, aunque hace solamente eso, nos permite, con combinaciones de los recursos que existen, o del conocimiento que existe, de la posición de los apoyos, la forma de la elástica siempre es fundamental. Tenemos que dibujarla, aunque sea aproximada, trazar las tangentes e ir viendo cómo adaptar los teoremas de Moore a la configuración de la estructura que estamos analizando. Y hay algunas recetas que vamos a ir viendo en otros ejercicios, que utilizando en combinación prácticamente nos permiten resolver todos los ejercicios aquí de este capítulo.